Domingo, día del Señor. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, a meditar la palabra del Señor. El Señor que nos habla, que nos alimenta, que nos nutre con su palabra. Hoy pues podamos nosotros también participar de la Santa Eucaristía, que no nos quedemos sin ir a la Eucaristía. Recordemos que sin Eucaristía dominical no hay vida cristiana, y por eso es la invitación a ser partícipes del banquete del Señor, del sacrificio del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se entrega para redimirnos a cada uno de nosotros. Así pues, queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de Dios para nosotros ya alimentarnos de la palabra de Dios, de lo que son las lecturas del Evangelio de hoy, la palabra de Dios de este día, que nos va a iluminar y que va a guiar también nuestros pasos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Queridos hermanos, en la primera lectura de este día contemplamos el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 16. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta, traspasada la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor. Dios de Israel, la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Ella se fue y obró según las palabras de Elías, y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 145. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta el huérfano y la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Contemplamos la segunda lectura que corresponde en este día a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Cristo entró en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios,
te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Ellos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y queridos hermanos, escuchamos nosotros en la primera lectura como escuchábamos allí este testimonio, este milagro que se da cuando Elías entra y allí está en la población de Sarepta y se encuentra una mujer viuda que recogía leña. Queridos hermanos, tenía también un hijo. El hecho que la palabra de Dios nos diga que era una mujer viuda a la época, pues estaba en una condición de sin la protección, porque a la época pues prácticamente la protección de la mujer venía dada por el varón. Esto era en el Antiguo Testamento, y entonces el hecho que el Evangelio nos repita constantemente es de que había una mujer viuda, pues eso quiere decir quizás pues también darnos a entender a nosotros, a los destinatarios de la palabra de Dios, ese evento. Y por lo tanto se acerca el profeta Elías y que le pide una ayuda. El profeta le dice: tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Pero luego le pide: pero tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Y ella le dice que no tiene pan. Pues lo que hay es un poco de harina y aceite, y va a ser allí. Y le dice, y tiene lo suficiente para ella y para su hijo. Además de ser viuda, pues tenía un hijo. Y entonces ella se va y el profeta le pide y le insiste, y ella pues prepara y le da. Y vemos nosotros cómo después de haber hecho esta obra de generosidad, pues viene la abundancia. No se acaba la harina, no se acaba el aceite, y viene esa abundancia. Pues el Evangelio nos está enseñando, queridos hermanos, la palabra de Dios. Cuando nosotros somos generosos, el Señor nos sigue bendiciendo en generosidad a nosotros. Es decir, nosotros tenemos que vivir las obras de misericordia también, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, esas obras corporales de ayudar al que lo necesita, pero como ofrenda propia, queridos hermanos. Y también pues que nuestras ofrendas puedan llegar a sus destinatarios. A veces pues esto es el miedo de dar una ofrenda porque puede o no puede llegar, pero ofrendas concretas cuando somos generosos. Y quizás pues esta viuda estaba haciendo su comida, preparando para ella y para su hijo, y se le acerca este profeta y ella le da de comer a este profeta. ¿Cuántos de nosotros también vivimos esa experiencia? Porque sabemos que el dicho que donde comen 2 pueden comer 3, ¿no? Pero claro, donde comen 3, donde comen 2 no pueden comer 5, 6, 7. También pues hay que saber, y esto nos lleva a nosotros, queridos hermanos, sobre todo en la palabra de Dios que nos habla de la comida, la generosidad, pero también el cuidado cuando nosotros hacemos y preparamos los alimentos. Es decir, no permitir que los alimentos se pierdan, sino que los alimentos, pues cocinar lo suficiente el día al día. A veces no perdemos y no tenemos de vista esto, y lamentablemente en nuestras casas mucha comida se pierde. Se pierde porque no la preparamos bien. Preparamos en abundancia y somos sino 3, 4, 5, 10 o 6 personas que vivimos en la casa. Por eso estar muy vigilantes para que no se pierda la comida en nuestras casas. Bien, y luego pues esa generosidad parte también de la confianza al Señor, de saber que podemos ofrendarle al Señor, de que Él nos bendice, que Él también quiere que nosotros nos mantengamos
en la fidelidad a como Él se mantiene. Dice el Salmo, el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia sobre los oprimidos. Y alaba, alma mía, al Señor. Constantemente pedirle al Señor que nos conceda a nosotros esa alabanza, de alabar constantemente al Señor. En la segunda lectura, queridos hermanos, como Jesús entra al santuario, no entró en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino al mismo cielo. Tenemos nosotros al mismo Jesucristo, sacerdote eterno, que dice la palabra de Dios, tampoco se ofreció a sí mismo muchas veces, sino una sola vez, porque una sola vez ha sido entregado Él por nosotros. Y por lo tanto, queridos hermanos, nosotros al participar de la Eucaristía, participamos de ese sacrificio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es decir, participamos nosotros de esa ofrenda del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso celebrar la Eucaristía y acompañar nosotros con la presencialidad nos ha de llevar a nosotros a amar cada vez más a Jesús, a anhelar de corazón. Y al mismo tiempo, dice la palabra de Dios en esa ofrenda, pues nosotros estamos llamados a ofrendar nuestra propia vida completamente, las acciones que nosotros realizamos. Somos también sacerdotes en nuestra condición de bautizados. Cuando hemos sido bautizados se nos ha ungido con el santo crisma. Yo te unjo para que seas sacerdote, profeta y rey. Y en nuestra condición de sacerdotes, es decir, del sacerdocio común, todos participamos de ese sacerdocio común de todos los fieles. Entonces nosotros podemos ofrecer al Señor el sacerdote ministerial, el sacramento del orden. Nosotros los presbíteros ofrecemos el cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el vino, pero también estamos llamados a ofrendar toda nuestra vida, todo nuestro ser, pues también en nuestra condición de bautizados, por ser bautizados todos los fieles, pues ofrendamos al Señor nuestros quehaceres de cada día, un trabajo bien hecho, un estudio bien hecho, la comida bien preparada, un descanso bien aprovechado, ofrecerlo al Señor, transformar nuestra vida en vida de oración y así nosotros pues llevar una vida siempre en ese holocausto, en esa ofrenda constante a Dios. También, queridos hermanos, el Evangelio nos hace a nosotros una advertencia, es evitar, dice, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en las plazas. Cuidado cuando nos dejamos llevar por la hipocresía, para hacer las cosas por lo que los demás nos vean. Mire cómo hace esto, mire cómo hace esta otra cosa, mire cómo no, es el cuidado cuando nosotros queremos aparentar, es decir, hacer las cosas para que los demás nos vean. Ese es el cuidado que nos hace a nosotros, nos hace esa advertencia. Buscan los asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, atentos nosotros, queridos hermanos, cuando buscamos solamente hacer las cosas para que los demás nos vean, es decir, la hipocresía. Nosotros tenemos que vivir a Jesús con autenticidad, porque le amamos, que queremos llevar coherencia con nuestra propia vida. Y esto pues sucede también nosotros en el ejemplo que aparece allí, Jesús, que está allí en la entrada del templo y estaba el tesoro en el templo y Jesús observaba a la gente que iba echando dinero. Y mucha gente, los ricos, echaban los dineros y echaban de moneda en moneda para que sonara. Entre más fuerte sonara la moneda, quiere decir que de más alto valor era. Y entonces ellos las iban echando para que sonara y uy, mire todo lo que había dado. Allí llega una viuda también. El Evangelio nos viene a presentar otra viuda. Y dice la palabra de Dios que estando allí se acerca una viuda pobre y echó 2 moneditas, 2. Es decir, unos centavitos. Llamando a sus discípulos, le digo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de la ofrenda más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado lo que tenga. Nosotros, queridos hermanos, ¿qué tenemos que echar? Echar precisamente lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Que nuestras ofrendas sean generosas y con esa intención de hacerlas para la voluntad de Dios, saber para qué están destinadas, que están destinadas siempre para la obra de Dios o para una obra de misericordia, para una obra de piedad. Por esto, queridos hermanos, pues mantener nosotros esa coherencia de vida. Esta mujer, esta viuda pobre, 2 moneditas, que era lo que tenía. Allí la recompensa del Señor. Vivir nosotros constantemente, pedirle al Señor que nos mantenga siempre en esa generosidad,
y que nunca falte el pan de cada día en nuestras casas, que lo podamos compartir, que podamos ser muy generosos nosotros, queridos hermanos. Que Dios te bendiga y te acompañe y derrame, Señor, muchas bendiciones sobre usted y sobre toda su familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.